Yo soy Sofía, y en la época en que esto sucedió, yo estaba en mi 7º mes de gestación. Decimos época, pero parece que fue hace una vida, cuando en realidad apenas hace un año. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Trabajaba como asistente administrativa en la mejor clínica obstétrica de la ciudad. El lugar era un templo de lujo y tecnología, y el dueño, el médico más influyente, era mi esposo, el doctor Renato. Nuestra vida parecía una portada de revista, casa perfecta, carreras sólidas y un bebé en camino, nuestro pequeño Bernardo. Yo tenía una rutina que rayaba en la confortable monotonía. Iba al trabajo, veía a Renato siendo ovacionado por pacientes ricas, volvía a casa, pintaba la habitación del bebé de un suave verde agua. Nadie desconfiaría del infierno particular que se dibujaba a la sombra de tanta perfección. Renato era un genio en la medicina, pero últimamente había cambiado. Esa calma y confianza suyas fueron reemplazadas por una ansiedad extraña. Era sobre el bebé, siempre sobre el bebé. Decía que los exámenes estaban oscilando, que el riesgo de que algo saliera mal al final era matemáticamente inaceptable, y comenzó a forzar la idea de una cesárea de emergencia, tipo, ahora. Yo no sentía nada malo, aparte del peso normal de una barriga de 7 meses. Pero él es médico, ¿verdad? Y yo, solo la esposa embarazada, comenzando a dudar de mi propia intuición. Pasaba horas leyendo los exámenes, conmigo, señalando gráficos y números complejos, con una mirada que parecía más de depredador que de padre. Empecé a notar la forma en que evitaba dejarme hablar con otros médicos y la extraña prisa en agendar la cirugía, casi como si fuera una fecha de vencimiento. La presión psicológica se convirtió en mi rutina. No bastaba con que él hablara del riesgo de Bernardo. Comenzó a hablar de mí. Decía que yo estaba demasiado sensible, que la gestación estaba afectando mi cabeza y que necesitaba ser racional y aceptar su diagnóstico, que era la única manera de garantizar la seguridad de nuestro hijo. Nunca fui una persona de nervios frágiles, pero Renato, con esa voz grave de quien siempre tiene la razón, comenzó a plantar una semilla de duda tan cruel que me encontré mirándome al espejo y cuestionando mi cordura. Decía, frente a nuestros amigos médicos, que yo estaba con brotes leves de psicosis gestacional. Y eso era una justificación perfecta para que yo no tuviera voz en las decisiones. Sentía un nudo en la garganta, pero el pánico de pensar que realmente estaba loca y poniendo a mi hijo en riesgo me impedía gritar. Fue en ese intermedio que una persona totalmente improbable apareció, casi de la nada. Doña Lucia, una enfermera jefe jubilada que trabajó en la clínica por 30 años. Era la única que parecía verme de verdad. No tenía la apariencia de una abuela tierna. Usaba un moño apretado. Tenía cicatrices de acné antiguas que parecían pequeños relieves en la piel y vestía un uniforme blanco impecablemente almidonado, aún estando jubilada, casi como un traje de batalla. Era famosa por tener una memoria fotográfica aterradora y por ver patrones donde nadie más veía. Cierto día, me jaló al depósito de archivos, oliendo a naftalina y papel viejo, y susurró algo que me hizo helar. La ansiedad de su marido no es de padre, Sofía. Es de control. ¿Y sus exámenes? Siguen un patrón que ya vi antes. En ese momento, sentí que el suelo desaparecía, pero no fue por el embarazo. Fue la conmoción. Lucia no necesitó decir más nada. La palabra control resonó en mi cabeza e hizo que el rompecabezas de ese último mes encajara de una manera horrible. Renato no estaba preocupado por la salud de Bernardo. Estaba orquestando una situación para quitarme el bebé. Me acordé de sus conversaciones con el abogado, disfrazadas de trabajo, custodia integral, madre con inestabilidad emocional, riesgo fetal. Estaba usando su prestigio, su juramento, para chantajearme y etiquetarme de loca, garantizando que, si el bebé nacía por una emergencia médica que solo él controlaba, él tendría la base de mi supuesta incompetencia mental. Mi cuerpo reaccionó con un calor frío.
Esa sensación de que algo vital me estaba siendo arrancado de dentro, y no era solo Bernardo, era mi dignidad. Doña Lucia me explicó que el fraude era sutil, pero genial, algo que solo un médico con acceso irrestricto haría. No falsificó el examen entero, solo cambió la página del T-Note. Informe final, manteniendo la hoja de portada y el encabezado originales. Me dijo que el papel original de ese laboratorio, el que probaba que Bernardo estaba perfecto, tenía una marca de agua casi invisible, un pequeño pez grabado, que solo aparecía bajo luz ultravioleta. Y ella sabía exactamente dónde se guardaban los documentos de descarte de alto riesgo, antes de la incineración mensual. Un archivo muerto en el subsuelo de la clínica al que solo Renato tenía la llave. Aquel día, el día que Tario se convertiría en el más largo de mi vida, Renato me había internado preventivamente bajo la excusa de monitoreo intensivo. Mientras él estaba de guardia, doña Lucia, con su llave maestra antigua y la valentía de quien no tenía nada más que perder, se preparaba para descender a la oscuridad fétida de aquel sótano. Yo estaba en la habitación de lujo de la maternidad, la más cara, la que tenía vista a la ciudad, pero para mí era una jaula dorada. Sentía las miradas de las enfermeras que entraban y salían. Eran miradas de pena mezclada con ese respeto distante que se tiene por las esposas de gente poderosa. Nadie cuestionaba al doctor Renato, y yo estaba segura de que él había esparcido la historia de mi inestabilidad a todo el cuerpo clínico. La máquina de monitoreo fetal pitaba calmadamente, mostrando que Bernardo estaba perfecto, y cada bip ritmado era una bofetada a la mentira de mi marido. Lo peor era la impotencia, el hecho de que mi propio cuerpo, mi embarazo, estaba siendo usado contra mí. Apenas podía levantarme sin ser cuestionada. Me quedé allí, inmóvil en la cama, tratando de controlar la respiración para no parecer histérica y darle más munición al diagnóstico de psicosis que él quería imponer. Mientras yo fingía estar calmada, doña Lucia descendía al archivo muerto. Me lo describió después. El lugar no era solo oscuro. Tenía un olor peculiar, una mezcla de moho antiguo, polvo de papel y un toque metálico que ella juraba era óxido de sangre seca. Las estanterías de acero eran laberintos oxidados, y los fajos de documentos estaban atados con cordeles duros, casi cortantes. Lucia no tenía tiempo para linternas normales. Usaba un pequeño llavero de luz negra que hacía que los hongos en la pared brillaran en un verde enfermizo. Tenía que ser rápida y silenciosa. El golpe sordo de los cajones de metal resonaba en el silencio del subsuelo, y ella buscaba frenéticamente el sobre marrón con mi nombre. Ella sabía que Renato podía aparecer en 1900 cualquier momento y que, si la atrapaba, sería el fin, no solo del plan, sino de su carrera. Tenía que encontrar aquel pez en la marca de agua. Lucia me contó que, después de revisar pilas y más pilas de papeles que parecían momias documentales, finalmente encontró el sobre. Silva S. Su adrenalina debía estar a 1000, porque el temblor en sus manos casi la hizo rasgar la prueba. Sacó la hoja y activó la luz negra del llavero. La luz azulada reveló el terror y el alivio en la misma fracción de segundo. Allí estaba él, el pequeño pez plateado, nadando tranquilamente en la esquina inferior derecha del papel, la prueba irrefutable e indubitable de que Bernardo estaba perfectamente saludable. El informe real decía lo que yo sabía en mi corazón, pero que Renato había borrado con la pluma de su influencia. Lucia guardó el documento doblado en el fondo de un bolsillo secreto cosido dentro del forro de su uniforme. Un detalle tan fuera de lo común como ella. Tenía el pergamino que podía salvarme, pero ahora, el desafío era entregármelo sin ser vista. Fue exactamente en ese instante, mientras doña Lucia subía las escaleras del subsuelo, que mi cuerpo decidió que era hora de actuar. Un dolor agudo, diferente de cualquier contracción de entrenamiento, rasgó mi barriga. No era el riesgo forjado por Renato. Era el trabajo de parto real e inaplazable. Sentí ese miedo primario e irracional, pero en el fondo, mi mente estaba clara. El bebé estaba viniendo,
y yo necesitaba ese examen antes de que Renato llegara para cortarme. La puerta de mi habitación se abrió en el mismo momento, y la enfermera de turno, con el rostro pálido, me informó que el doctor Renato estaba en camino, pues había recibido una alerta en el pajer. El pánico me golpeó. Él vendría para hacer la cesárea forzada, aprovechando la urgencia real para ejecutar su plan. Necesitaba retrasarlo, necesitaba a doña Lucia, y necesitaba probar que no estaba loca, aún estando a punto de dar a luz. Necesitaba ganar tiempo, aunque fuera un minuto. Cuando la enfermera intentó prepararme para la cirugía de emergencia, la agarré por el brazo, ignorando el dolor punzante de la contracción. Usé la voz más calmada y firme que pude. Lo siento mucho, pero el protocolo exige un análisis de gasometría fetal de urgencia antes de cualquier intervención invasiva, y quiero que el doctor Almeida, el jefe de neonatología, sea notificado personalmente sobre mi caso. Esto no puede esperar por el doctor Renato. Es una exigencia del paciente. El doctor Almeida, el pobre, estaba de vacaciones en las Islas Fiji, pero la mención de un jefe de sector y de un procedimiento técnico que nadie quería cuestionar hizo que la enfermera vacilara. Yo sabía que ella tenía miedo de contrariar a Renato, pero el miedo de romper un protocolo técnico, aún más con un bebé en riesgo, era mayor. Esa pausa, esa mirada confusa de ella, era todo lo que tenía. Y entonces, ella apareció. Doña Lucia no intentó ser discreta. Usó la táctica del escándalo, calculado. Llegó al corredor de la maternidad gritando sobre la falta de sábanas almidonadas y la mala esterilización de un carrito que estaba parado allí, algo absurdamente fuera de lugar, pero que llamó la atención de todo el mundo. Parecía una general jubilada inspeccionando una tropa desorganizada. El portero intentó detenerla, pero Lucia, con ese moño de acero y el uniforme impecable, simplemente lo ignoró, pasando por él como un tren. Entró en mi habitación a la velocidad de la luz, cerrando la puerta con un golpe seco y apoyando la espalda en ella. Su frente brillaba de sudor, pero la mirada era de pura determinación, con la punta de la luz negra del llavero parpadeando levemente por debajo de la tela. No dijo nada, solo extendió la mano, y el papel arrugado y doblado cambió de manos. El pánico alcanzó el nivel máximo cuando la puerta de la habitación se abrió nuevamente, y Renato entró. No vino corriendo. Se deslizó, con esa calma forzada que él siempre usaba para parecer superior. Su bata estaba impecable, y él tenía esa sonrisa de médico que está a punto de salvar el día. Una máscara pulida que vi desmoronarse en segundos. «Sofía, mi amor, ¿viste? Yo sabía que esto iba a suceder, pero está todo bajo control», dijo, hablando lo suficientemente alto para que la enfermera y Lucia, que estaba quieta en un rincón, oyeran. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo fue directo a la mesa donde estaban los historiales, firmando papeles y dando órdenes para llevarme al centro. Quirúrgico inmediatamente. Su toque, antes protector, ahora parecía el agarre de una esposa. En ese momento, él no era mi marido, era mi verdugo, usando el poder de Dios que la medicina le daba. La camilla era fría y metálica, y la sala de precirugía olía a antiséptico fuerte, un olor que ahora me parecía el olor de la traición. Apenas podía respirar a causa del dolor y del miedo, pero apreté el papel en mi puño, escondido debajo de la sábana. Había 4 personas en la sala, todas bajo la égida de Renato, todos listos para doparme y cortar. Él se inclinó sobre mí, con la jeringa en la mano, la luz fría del techo reflejada en sus gafas. Fue el momento más aterrador de mi vida. Yo sabía que si él inyectaba ese sedativo, perdería la única oportunidad de luchar. Mi corazón latía tan rápido que podía oír el zumbido en mis oídos. Era ahora o nunca. Tenía que gritar la verdad antes de que la oscuridad de la anestesia se apoderara y sellara el destino de Bernardo. Y el mío. En el momento en que él alzó la jeringa, sentí una fuerza brutal, algo que solo una madre desesperada podría invocar. No grité de dolor, grité de indignación. ¡Paren! Él falsificó los exámenes.
Él está haciendo esto por custodia, no por la salud de nuestro hijo. El sonido de mi voz, ronca e histérica por el dolor, congeló la mano de Renato en el aire. Los otros médicos y enfermeras me miraron. Luego a él, con expresiones de horror absoluto, como si acabaran de presenciar un sacrilegio en el templo. Renato intentó mantener la compostura. Conténganla. Es la psicosis gestacional actuando. Ella está delirando bajo estrés, pero no le di oportunidad. Solté el papel de mi mano y lo arrojé a la doctora Fernanda, la anestesista, la única que parecía tener un ápice de decencia en los ojos. Renato estaba pálido. No ese blanco de susto, sino un gris aceitoso y enfermizo, como si toda la sangre se hubiera escurrido de su rostro. Avanzó para tomar el papel de la mano de la doctora Fernanda, pero grité de nuevo. «¡Miren la marca de agua! El original tiene un pez, doctor Renato. Un pez que solo aparece bajo luz negra. Usted cambió el informe final». Él se detuvo, paralizado. La doctora Fernanda, temblando, miró el papel y luego a mi marido. Doña Lucia, que había permanecido en la puerta, quieta como una sombra, dio un paso al frente, sacó el llavero de luz negra del bolsillo del uniforme y se lo arrojó a la anestesista. La luz golpeó el papel, y allí, en medio de esa sala quirúrgica iluminada por halógeno, el pequeño pez plateado, nadando tranquilamente, brilló, exponiendo la mentira más cruel que yo jamás había imaginado. El brillo azulado del pez en la marca de agua pareció durar una eternidad. Renato no dijo una palabra, y ese silencio fue más ensordecedor que cualquier grito suyo. Su rostro, antes un monumento de arrogancia, ahora era solo un mapa de culpa y desesperación. La doctora Fernanda, la anestesista, fue la primera en reaccionar. Dejó caer el papel en la camilla, como si se hubiera quemado la mano, y miró a Renato con una mezcla de asco e incredulidad. El resto del equipo comenzó a alejarse de él, la complicidad implícita deshaciéndose como humo. De repente, el foco cambió de mi supuesta locura a su crimen. Él era el influyente, el intocable, pero en ese momento era solo un tramposo atrapado infraganti. Y yo, la paciente en trabajo de parto, finalmente tenía voz. Mientras la furia y el alivio luchaban dentro de mí, una contracción monstruosa me hizo jadear, quitándome el aire de los pulmones. El cuerpo no espera por dramas jurídicos. Doña Lucia, viendo mi dolor y la parálisis de los demás, se movió, tomó la luz negra del suelo, la guardó con calma en el uniforme y dio órdenes con esa voz firme de quien pasó décadas gestionando crisis. «Basta de teatro. La paciente está en trabajo de parto prematuro real. Doctora Fernanda, llame al equipo de neonatología de guardia para un bebé de 7 meses. Alguien, por favor, retire al doctor Renato de la sala. Él ya no es el médico responsable. La autoridad de ella, proveniente de años de vivencia y no de títulos, era innegable». Renato intentó argumentar, la voz estrangulada, pero uno de los enfermeros lo escoltó fuera sin pestañear. La batalla principal había sido ganada, pero la guerra biológica apenas estaba comenzando. Yo podía sentir el cambio en la sala, una transformación de 180 grados. Aquellos mismos profesionales que me miraban con pena y desconfianza, ahora trabajaban con una urgencia y un respeto casi reverencial. La doctora Fernanda vino a mí y tomó mi mano, un gesto simple, pero que me hizo llorar. Las lágrimas no eran de dolor, eran de alivio y de rabia acumulada. Incluso con el dolor de las contracciones, me preguntaba cómo no pude ver antes el monstruo con el que me había casado. Pero no había tiempo para el luto. Lo único que importaba era que Bernardo naciera bien. La mayor preocupación era que él era un bebé de 7 meses, y el miedo de que la prematuridad trajera riesgos reales, no falsificados, era sofocante. Tenía que ser fuerte por mi hijo. Doña Lucia se quedó a mi cabecera, actuando como una roca. No usaba palabras dulces. En lugar de «tú puedes», ella decía «deja de gritar y empuja como si quisieras echar a ese hombre fuera de tu vida de una vez». Era una manera brutalmente honesta e increíblemente eficaz de hacerme enfocar.
Tenía una fuerza física aterradora y apoyaba mi cuerpo, ayudándome a encontrar la mejor posición en la camilla, que ahora parecía resbaladiza y pequeña. El olor a antiséptico fue reemplazado por el olor fuerte a sudor, a sangre y a esfuerzo. Lucia no era un ángel, era un sargento en la batalla final, con esos ojos de águila fijos en mí. Usó su bata blanca como un escudo moral, garantizando que nadie tomara decisiones precipitadas solo por causa del pánico. Cerré los ojos y empujé con toda la fuerza que me quedaba, pensando en Renato, en la traición y en la libertad que ese pequeño cuerpo estaba a punto de darme. La sensación fue indescriptible, algo entre ser rasgada y ser curada al mismo tiempo. Y entonces, el alivio inmediato y el sonido. No fue el llanto alto y vigoroso que se espera de un bebé a término, sino un maullido débil, parecido al sonido de un gatito. Abrimos los ojos y allí estaba Bernardo. Era minúsculo, con la piel transparente y cubierta por un lanugo oscuro y denso que parecía terciopelo mojado. Un detalle que solo quien vio un bebé prematuro de 7 meses sabe cómo es. Apenas pude verlo bien antes de que el equipo de neonatología, que ya estaba de guardia, lo envolviera en campos calientes y se lo llevara corriendo a la UTI neonatal. Antes de que se lo llevaran, tuve la fuerza de alzar la cabeza y susurrar. Su nombre es Bernardo. Déjenme tocarlo, por favor. La pediatra, una mujer de gafas redondas y expresión seria, dudó por un segundo, pero doña Lucia hizo un asentimiento con la cabeza. Acercaron su carita a la mía, y yo toqué la punta de su dedo minúsculo y frío. Fue solo un segundo, pero en ese toque hice un juramento silencioso de que jamás dejaría que Renato se acercara a él. Lucia, que estaba allí monitoreando todo, susurró en mi oído, mientras yo lloraba de agotamiento y amor. El doctor no vuelve más. El papel fue para la dirección. Él perdió el poder aquí, Sofía. Él perdió. El sonido de la incubadora siendo llevada por el corredor fue el último sonido de aquel día que parecía haber durado una semana. Después de que Bernardo se fue y el equipo terminó los procedimientos conmigo, la sala se quedó extrañamente silenciosa. Era un silencio pesado, diferente del silencio de paz que uno espera después de un parto. Era un silencio de posguerra. Yo estaba exhausta, adolorida, pero mi cuerpo, extrañamente, ya comenzaba a cicatrizar. Renato no volvió. Ninguno de los médicos se atrevió a mencionar su nombre en mi presencia. Miraba hacia la puerta y sentía un escalofrío en la espalda. No de miedo a lo que él haría, sino de repulsión por todo lo que había sido capaz de hacer. Ese hombre, que dormía a mi lado y me llamaba amor, planeó robar a nuestro hijo, usando las herramientas de la confianza y de la ciencia. Parecía un guión de película mala, y yo era la protagonista que sobrevivió a la manipulación más bizarra. Doña Lucia se quedó conmigo hasta asegurarse de que yo estaba estable y segura. Ella no era de medias palabras. La dirección ya tiene la copia de ese informe real. El fraude es innegable, Sofía. El protocolo de separación ya fue iniciado, y él perdió el acceso al sistema. Lo más importante es que esa historia de psicosis suya fue registrada como tentativa de abuso psicológico grave y violencia obstétrica. Usted no está loca. Usted es una sobreviviente. Me entregó mi celular, que ella había recuperado de la habitación, y me instruyó a llamar a una abogada especializada en derecho de familia inmediatamente. Antes de salir, me acomodó la almohada con una aspereza sorprendente. Me dio una palmada rápida en la frente y dijo: «Ahora duerme. Vas a necesitar toda la fuerza para la próxima fase, y guarda ese pez». La primera vez que vi a Bernardo en la UTI neonatal fue un choque de realidad que hizo que la pelea con Renato pareciera una cosa distante, casi superficial. El mundo allí estaba hecho de metal frío y alarmas que pitaban en tonos diferentes. Estaba en una incubadora que parecía una caja de acrílico centelleante, conectado a hilos y tubos más gruesos que sus brazos. No se parecía en nada al bebé. Regordete de las revistas. Era un pequeño luchador, con las venas tan finas que parecían hilos azules pintados bajo la piel transparente, y los ojos permanentemente semicerrados.
Toqué la pared caliente de la incubadora y juré que no importa lo que Renato intentara, yo estaría allí todos los días. Mi hijo me necesitaba, no por una enfermedad inventada, sino por una prematuridad real, que solo sucedió porque mi cuerpo colapsó debido al estrés de su manipulación. Llamé a la abogada, doctora Cristina, aún en la maternidad. Le expliqué toda la historia, y la doctora Cristina, que lidiaba con divorcios complejos, dijo que esa era la trama más insana que ella jamás había oído. El desafío era que Renato era influyente y tenía amigos por todas partes. Aunque tuvieran el informe original, él intentaría alegar que doña Lucia era una empleada descontenta y que yo, la esposa emocionalmente inestable, había sido manipulada por ella. Su poder era un fantasma que planeaba sobre la ciudad. Sentía que él estaba en algún lugar, tramando el próximo paso, usando la misma calma calculadora que casi me hace perder a mi bebé. La única cosa que me daba fuerza era la imagen del pececito brillando bajo la luz negra, la prueba silenciosa e irrefutable de que él era el criminal, y no yo. Una semana después de dar a luz, y mientras yo pasaba el día y la noche entre mi habitación y la UTI neonatal, Renato intentó una retaliación bizarra y muy propia de él. La clínica, que era suya, me envió una notificación, por correo electrónico, de forma automática y fría, informando que mi plan de salud y mi acceso al programa Madres Acogidas habían sido cancelados por incumplimiento conyugal. Era un intento mezquino de dejarme sin cobertura médica en el momento más crítico. Peor aún, intentó usar el sistema interno de la clínica para alterar la dosis de la leche fortificada de Bernardo remotamente, forzando un error de protocolo que solo Lucia, con sus ojos de lince, logró interceptar y revertir. Este intento de sabotaje a distancia, usando el sistema que él creó, probó que el monstruo no había sido totalmente expulsado, solo estaba operando en las sombras. Doña Lucia se convirtió en mi sombra y mi ángel de la guarda. Ya no estaba en la nómina, pero aparecía todos los días. Tenía una forma de patrullar el corredor que era única. Caminaba despacio, con los brazos cruzados, y usaba unas gafas de lectura colgadas por una cadena que parecía un catalejo, examinando cada detalle. Me enseñó a leer los códigos de las máquinas de la UTI, transformándome en una madre médica a la fuerza. Un día, le pregunté por qué se estaba arriesgando tanto, y ella me mostró un tatuaje descolorido en el antebrazo, un pequeño símbolo tribal. Ella dijo: «Esto significa protección contra el lobo disfrazado de pastor». Vi a Renato hacer esto con otra mujer hace 10 años, y me callé. No iba a cometer el mismo error, Sofía. No iba. Ahora, tu lucha es mía. La noticia sobre lo que el doctor Renato había hecho no se filtró por los medios tradicionales. Fue peor. Se esparció por la clínica a través de ese silencio incómodo, en los susurros de las batas blancas, y en el movimiento frío de la dirección, que lo quitó del cargo principal con una rapidez sorprendente, pero con una nota oficial que parecía maquillada. Los pacientes ricos, que lo idealizaban como un santo, comenzaron a cancelar consultas en masa. Lo que me dio un placer mórbido fue ver el pánico en los ojos de sus colegas, aquellos que lo adulaban. En las fiestas, no estaban chocados con el crimen moral, sino con la pérdida de influencia. El estatus de Renato era una burbuja de jabón, y la verdad del pez brillando en la luz negra, fue la aguja que la reventó, exponiendo toda la podredumbre de aquel ambiente elitista. La abogada me aconsejó ser discreta, pero sentí la necesidad visceral de confrontar su narrativa. No di entrevista a la TV, pero hice cuestión de conversar, calmadamente, con algunas de las enfermeras jefe más antiguas, aquellas que habían oído a Renato hablar de mi psicosis. Las miré a los ojos, exhausta, pero lúcida, y hablé sobre la violencia obstétrica y psicológica que sufrí. Expliqué que mi inestabilidad era solo la reacción de una mujer sana siendo manipulada por un hombre que usaba el poder del bisturí para controlar vidas. Fue un momento extraño, de catarsis silenciosa, donde transformé mi dolor en el arma contra su reputación. Allí recuperé mi cordura,
no a través de un examen psiquiátrico, sino a través de mi propia historia. La doctora Cristina actuó con una rapidez impresionante. En menos de 3 semanas, entramos con la solicitud de divorcio y una medida protectora de urgencia basada en el informe de la clínica sobre el fraude y la violencia psicológica. Cuando la citación llegó a las manos de Renato, el efecto fue casi tan devastador como el pez brillando en la luz negra. Él intentó luchar, claro, enviando abogados carísimos que hablaban de error administrativo y malentendido conyugal, pero era inútil. Aquel informe verdadero, con la marca de agua sencilla, era la prueba que invalidaba cualquier argumento de custodia y lo descalificaba como padre, y francamente, como ser humano. Sentí un peso salir de mis hombros que ni sabía que cargaba. Renato, el médico influyente, estaba siendo reducido a un proceso judicial ordinario, y su influencia estaba finalmente escurriéndose por el desagüe de la ley. La primera cosa que hice al salir del hospital con Bernardo, que finalmente estaba fuerte y saludable lo suficiente, fue garantizar que Renato no tuviera acceso a la casa. Aquella casa, que parecía salida de revista, era el escenario de toda su manipulación. Olía a mentira. Mi abogada arregló un acuerdo rápido para la venta, pero yo exigí algo específico y medio vengativo. Contraté un equipo para vaciar su oficina primero, tirando a la basura los diplomas enmarcados, los bolígrafos de marca y, especialmente, los historiales antiguos que guardaba como trofeos. Después, llamé a un artista callejero bizarro que solo pintaba calaveras y le pedí que grafitara un enorme pez plateado en neón en la pared de la sala de estar, justo encima de la chimenea que Renato tanto amaba. Era mi manera de decir, yo vi tu verdad. Renato hasta intentó resurgir. Abrió un consultorio particular en una zona más discreta de la ciudad, lejos de los focos de la clínica de lujo. Pero la verdad, ¿sabes cómo es? Viaja más rápido que cualquier jet privado. Perdió el ZNOSD registro en varias sociedades médicas influyentes y, peor, comenzó a ser blanco de procesos éticos antiguos, desencadenados por otras víctimas que, viendo mi valentía, finalmente ganaron voz. El cirujano genial fue reducido a un médico de segunda, con la reputación manchada por un crimen que él pensó que quedaría restringido a nuestra casa. No hubo una prisión espectacular, pero la peor punición para alguien como él es la irrelevancia profesional y la humillación pública. Se convirtió en el doctor. Farsa, una leyenda urbana aterradora en el medio médico. Bernardo y yo nos mudamos a un apartamento pequeño y soleado. La vida es infinitamente más simple, pero también infinitamente más segura. La cicatriz de la cesárea que no me hicieron fue sustituida por las estrías de mi barriga, que miro con orgullo, pues representan la lucha que vencí. Aquel día, el día del parto y de la mentira expuesta, me dejó una marca extraña. Siempre que miro a Bernardo, especialmente cuando duerme, toco mi pulso, recordando el apretón que sentí en la sala de cirugía. Él es un bebé fuerte, con una mirada increíblemente seria para su edad, y yo siento que él carga, de alguna forma, la memoria de aquella batalla. Y es por él que sigo, con la certeza de que la mayor prueba de mi cordura fue haber luchado contra el hombre más influyente que conocí. El divorcio fue finalizado meses después, sin grandes embates, porque él no tenía más munición. Pero la cosa más extraña sucedió en una tarde. Yo estaba parada en Minot Saint-Ancien, un semáforo, volviendo de un día cansado de visitas al pediatra, y miré al coche de al lado. Allí estaba él, Renato, solo, vistiendo una camisa polo descolorida que yo nunca había visto, y con una barba sin afeitar que le daba una apariencia sucia y descuidada. Él parecía pequeño. No tenía la bata impecable, no tenía el brillo de poder en los ojos. Parecía un hombre común, un perdedor común, masticando chicle con la boca abierta. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y él no demostró rabia ni remordimiento, solo un vacío. Desvió la mirada primero. En ese momento, me di cuenta de que el monstruo no era un demonio, era un narcisista patético.
y su aura aterradora dependía enteramente del título que perdió. El semáforo abrió, y yo aceleré, dejando el fantasma atrás. Mi amistad con doña Lucia es la cosa más preciosa que sobró de aquel tiempo. Ella continúa siendo la figura única y excéntrica de siempre. Yo quise darle un regalo, algo que realmente mostrara mi gratitud, pero ella rehusó dinero o lujo. Solo aceptó que yo la llevara a rehacer el tatuaje tribal, aquel que tenía en el brazo. Y entonces hice algo inesperado. Pedí que el tatuador añadiera, justo debajo del símbolo de protección, un pequeño pez plateado, exactamente como el de la marca de agua, pero sin contorno. Es nuestro secreto, nuestra prueba silenciosa. Hoy, cuando ella me visita y mira a Bernardo, ella toca el tatuaje y sonríe. Esa sonrisa de quien sabe un secreto terrible y liberador. La historia terminó, pero el pez continúa allí, brillando, recordando que la verdad, por más escondida que esté, siempre sale a la luz. Mira, el trauma no desaparece solo porque ganaste el divorcio. Lo que quedó de todo eso fue una desconfianza absurda de cualquier figura de autoridad, especialmente de médicos. En serio, hasta hoy, si entro en un consultorio y el médico está con esa sonrisa demasiado confiada, siento que me falta el aire y busco un lugar para sentarme cerca de la puerta. Se nos enseña a confiar ciegamente en la ciencia y en aquellos que la practican, pero descubrí de la peor manera que el poder, cuando está en las manos equivocadas, es la herramienta de abuso más silenciosa y destructiva. Pasé de paciente a acusada, de esposa a loca, todo porque un hombre quería controlar el futuro de otra persona. Es por eso que cuento esta historia. No es solo sobre Renato. Es sobre la violencia invisible que sucede en los bastidores de los lugares que deberían ser de cura. Hay una cosa extraña que me sucede hasta hoy. Cuando siento el olor fuerte a antiséptico, ese olor a alcohol y limpieza exagerada que había en el corredor de la maternidad, no me acuerdo de bebés o de cura. Recuerdo inmediatamente aquel día de terror, el frío de la camilla y el olor a metal en la sala de cirugía. Es como un gatillo, pero lo que es bizarro es que, junto con ese olor, viene el sonido agudo y rítmico del monitor fetal, el bip, 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 calmo, que probaba que Bernardo estaba bien todo el tiempo. Hoy, ese sonido no me da miedo. Me da una rabia fría, porque la calma de aquel monitor era la prueba silenciosa de que la farsa de Renato era solo una construcción de números falsos, y no una realidad. Es mi recuerdo sensorial de la victoria. Mucha gente me pregunta qué hice con el informe original, el papel con el pez que nos salvó, después de que la copia autenticada fue para la justicia y para la dirección de la clínica. El original se quedó conmigo. No tuve valor para tirarlo. Parecía un artefacto mágico de protección. Lo doblé cuidadosamente. Lo puse dentro de una pequeña caja de madera oscura, junto con el pequeño llavero de luz negra que Lucia usó. Enterré la caja en el jardín de nuestro nuevo apartamento, bajo un rosal que planté. Aquella caja no es un tesoro, es una cápsula del tiempo, la prueba física de un horror que sucedió y que fue superado. Es mi recordatorio de que, incluso cuando el mundo entero, incluyendo tu propio cuerpo y tu propio marido, te dice que estás loca, necesitas confiar en tu intuición. Tuve que luchar para probar que no estaba delirando. Tuve que luchar contra el diagnóstico de psicosis inventado para tener el derecho básico de tomar decisiones sobre mi propio hijo. Esto es la cosa más aterradora. La facilidad con que un profesional puede apagar tu voz y tu mente con una palabra técnica. Pero esa lucha me enseñó algo inestimable. Mi competencia como madre no dependía de exámenes perfectos o del aval de un médico influyente. Dependía de mi fuerza para proteger a Bernardo. Y yo hice eso. No sobreviví por suerte. Sobreviví porque me rehusé a aceptar el silencio y la etiqueta de loca. Mi cuerpo estaba con dolor real, pero mi mente estaba más sana que nunca. La ironía de todo es que mi vida, la custodia de mi hijo y mi reputación fueron salvadas por un detalle que Renato consideró demasiado pequeño para preocuparse. Una marca de agua microscópica de un pez en un papel que debería haber sido incinerado.
Es aterrador pensar que si él hubiera cambiado el papel entero, o si Lucia no hubiera tenido la llave maestra o el conocimiento de la luz negra, yo habría sido internada como psicótica, mi hijo habría nacido prematuro y bajo su control total, habría perdido todo por un fraude médico, por la codicia. Esa fragilidad de la verdad, que dependió de un pececito escondido, me muestra que el horror a veces no está en los grandes desastres, sino en los pequeños actos de crueldad calculada, cubiertos por una máscara de excelencia. Aquel día, el día en que Bernardo nació y yo renací, fue el único día de verdadero horror, pero duró una vida entera en mi memoria. Al final, Renato perdió todo lo que valoraba: la reputación, el poder y la capacidad de control. Él no volvió. La cosa simplemente paró, porque el cimiento de su mentira se desmoronó bajo el peso de la prueba. La solución fue la acción, la valentía de Lucia y mi rechazo a callarme ante el dolor. No entiendo totalmente su mente, y tal vez nunca la entienda, pero no lo necesito. Lo que importa es que mi hijo está seguro. Mi cordura fue comprobada, y la única influencia que resta en mi vida es la del amor y la protección. El pez me salvó, y estoy libre.